Bueno, buenas noches. En el día de hoy vamos a ver unos temas eh, correspondientes a la segunda unidad, en donde vamos a ver lo que es las ecuaciones lineales, cómo resolvemos las ecuaciones lineales. Vamos a ver un ejercicio y que es muy parecido a uno de la actividad. Ese ejercicio lo realizamos en el día de hoy en compañía de un estudiante que tenía la duda de ese ejercicio. Hicimos uno parecido. Entonces, en el encuentro anterior, alguien tuvo una duda referente a la ley de los signos. Entonces vamos a mirar cómo podemos memorizar ¿cómo es? La ley de los signos, sobre todo en la multiplicación. Es de aclarar que es la misma para la multiplicación como para la división. Entonces vamos a mirar. Tenemos aquí un cuadro donde dice más por más igual más, menos por menos igual más por menos igual menos y menos por más igual menos. Entonces los dos de arriba podemos ver que son signos iguales. Cada vez que veamos signos iguales, va a ser positivo. Es decir, cuando tenemos más por más o menos por menos, es decir, ambos son iguales, el resultado va a ser positivo siempre. Pero cuando son diferentes los signos, ya el predominante va a ser el negativo. Entonces, más por menos igual menos y menos por más igual menos. Entonces, esa es una forma muy práctica de coger y memorizar la ley de los signos. O podemos decir, cada vez que hay dos signos iguales nos va a dar positivo. Y cada vez que hay signos diferentes nos va a dar negativos. Así de sencilla es la ley de los signos. En cuanto a la suma, cuando se suma y hay un signo negativo y un signo positivo, el signo que va a predominar es el del número mayor de los dos. Es decir, si nosotros vamos a sumar menos 15 más 10, el resultado va a ser negativo porque el 15 es mayor que 10. Entonces menos 15 más 10 es igual a menos 5. Entonces de esta forma es como nosotros podemos memorizar la ley de los signos en la suma. Con el número, con el signo predominante o el resultado va a ser del número con el valor absoluto más alto. Entonces continuamos. Este es el ejercicio de ecuación lineal que estuvimos viendo hoy en la tarde. Y pues es muy parecido al de la actividad, el J de la actividad, solamente que cambia un, un coeficiente en el primer numerador. Entonces vamos a ver cómo lo realizamos. Entonces tenemos en el lado izquierdo tenemos tres términos y en el lado derecho tenemos un término. El primer término del lado izquierdo está compuesto por una fracción, el segundo por una fracción y el tercero es un número entero 1, negativo. Y el término de la derecha es otra fracción que está compuesta por dos polinomios. Entonces veamos cómo lo resolvemos. Empezamos desde el lado izquierdo a tratar de resolver las dos restas que tenemos, por lo que empezamos con el primer término restándolo con el segundo. Entonces hacemos la operación en cruz, es decir, multiplicamos el numerador del primer término por el denominador del segundo término. De igual forma restamos el denominador del primer término
por el numerador del segundo término. Y en el denominador del resultado nos va a quedar la multiplicación entre el denominador del primer término por el denominador del segundo término. Entonces esto queda de la siguiente forma: 3 menos x por 2x menos 7 menos, que es el signo que está que es la operación que estamos realizando una resta, entonces es menos. Entonces multiplicamos el denominador por el numerador del segundo término, y en el denominador del resultado nos va a quedar la multiplicación de los dos denominadores. Entonces ya vemos que arriba tenemos dos factores menos otros dos factores sobre dos factores en la parte de abajo. Todo esto menos 1, ya que no hemos realizado ninguna operación con el 1, igual a el término del lado derecho, al cual no le hicimos ninguna operación. Entonces continuamos. Ahora multiplicamos los dos factores, el primero por el primero del segundo factor y el primero por el segundo del segundo factor, y así sucesivamente. Multiplicamos cada uno de los términos. De igual forma con el segundo factor, el que está restando, los multiplicamos. Y por último con el denominador. Eso nos queda de la siguiente forma. Entonces veamos que en los dos factores del numerador que están restando queda 2x menos 5 menos 4x al cuadrado más 10x. Todo esto regido por un signo menos que está pues rigiendo todos los términos que están ahí entre paréntesis. Entonces ese signo menos, ahí es donde nosotros vamos a aplicar la ley de los signos que estábamos viendo ahorita. Resulta que ese menos le cambia el signo a todos los que están ahí dentro del paréntesis. ¿Por qué le cambia el signo? Por la ley de los signos que estábamos viendo ahorita, que cuando son diferentes el resultado termina siendo negativo, y cuando son iguales termina siendo positivo. Es decir, el menos por el 2x, que es positivo, nos da negativo. El menos por el menos 5 nos da menos por menos más. Son términos iguales, son signos iguales, entonces da positivo. Luego sigue el menos por menos 4x a la 2, queda positivo porque son signos iguales. Entonces cuando son iguales queda positivo. Y por último tenemos el signo de 10x, que es positivo, entonces menos por más da menos por ser signos diferentes. Entonces el menos lo que hace es que le cambia todos los signos a todos los términos que están dentro del paréntesis, y es lo que podemos visualizar aquí. Entonces ya tenemos varios términos que se pueden sumar o restar según el caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar los términos semejantes en el numerador del término del término de la izquierda para resolverlos. Entonces tenemos el primero, que es 6x. Buscamos un 6x. Tenemos 7x menos 2x menos 10x. Si alguien va a hablar. Ok, nadie entonces. Bueno, entonces todo esto lo resolvemos y el resultado es el que estamos viendo en la parte de abajo, que es 2x a la 2 más x menos 16 multiplicado por 1, que es la operación que vamos a realizar ahora. Entonces
¿Qué sigue? Vamos a hacer la misma multiplicación de fracciones que teníamos ahorita, y es multiplicar pues restar el término de la izquierda con el -1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos el numerador del primer término, lo multiplicamos por 1, que viene siendo el denominador de ese 1 negativo que tenemos ahí. Lo colocamos en la parte superior. Luego lo restamos porque es una resta lo que estamos realizando, menos la multiplicación del denominador, que es menos 4x al cuadrado más 16x menos 7. Lo multiplicamos por -1 y en el denominador nos queda menos 4x al cuadrado más 16x menos 7, que resulta de la multiplicación de ambos denominadores. Ahí tenemos un denominador en el término de la derecha, es decir, el -1, un denominador que es tácito. O sea, no lo vemos, pero ahí está, el denominador es 1. Siempre que hay un número, una variable pues que la vamos a restar por una fracción, tomamos como de manera tácita el denominador de ese número o de esa variable. Entonces el resultado nos queda de esa forma que tenemos aquí, y es el primer factor, que es multiplicado por 1, menos este 1 viene siendo el denominador tácito, menos la multiplicación del denominador por este -1, todo esto sobre este denominador de acá. Listo, entonces aquí ya tenemos todas las restas del término de la izquierda realizadas. Esto es lo primero que debemos hacer. Empezamos sumando o restando, y después miramos la posibilidad de resolver las fracciones, es decir, de desaparecer los denominadores, que en este caso, si notamos, el denominador de la izquierda es igual al de la derecha, solo que los signos son diferentes. El término de 4x a la 2 se repite en ambos términos, ambos denominadores, tanto en la derecha como en la izquierda, pero en la izquierda es negativo y en la derecha es positivo. Noten que el 16x también se repiten, pero acá es positivo en la izquierda y en la derecha es negativo. Y el 7 también se repite, pero es negativo en la izquierda y positivo en la derecha. Bueno, ahí también ese -1 que está multiplicando ese factor le cambia el signo a todos los términos que están dentro del paréntesis, y es lo que podemos visualizar aquí, que el 4x queda positivo, el menos 16x queda positivo, el 16x queda negativo y el menos 7 queda positivo. De igual forma, el otro signo, el menos, vuelve y les cambia todos los signos a los que están dentro del paréntesis. Es decir, nosotros podríamos eliminar el signo menos de la resta con el del -1 y quedaría el mismo resultado. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Entonces quedaría positivo ahí. El signo ya se transformaría pasaría de una resta a una suma. Bueno, entonces continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, me comentan. Ahí podemos ver que el signo menos rige todo lo que está dentro del paréntesis y por ende les cambia el signo. Quedando de la siguiente forma: 2x a la 2 más x menos 16 menos 4x al cuadrado más 16x menos 7. Entonces todos estos términos que tenemos ahí los podemos
los podemos resolver. Es decir, tenemos 2x al cuadrado y tenemos menos 4x al cuadrado. Y tenemos menos 16 menos 7 y tenemos x más 16x. También en la parte del denominador sacamos factor común menos 1 para cambiar el signo a todos los términos del denominador y poder cancelarlo con el que está en el lado derecho de la expresión. Entonces pasamos a multiplicar ese denominador que ya tiene los mismos signos del denominador del lado derecho y con eso lo cancelamos. Y ahí lo cancelamos y queda ya toda la expresión sin fracciones. Entonces resolvemos cada uno de las expresiones matemáticas y nos queda 2x al cuadrado menos 15x más 23 es igual a 2 que multiplica a 1 menos 2x al cuadrado. Entonces esa multiplicación la realizamos 2 por 1 y 2 por menos 2x a la 2. Nos queda de la siguiente forma. Nos queda 2 menos 4x al cuadrado. Empezamos a despejar, es decir, pasamos todos esos términos al lado izquierdo. Y nos queda 2x al cuadrado menos 15x más 23 menos 2 nos da 21 y el 4x al cuadrado lo sumamos con el 2x a la 2 y el resultado final viene siendo la siguiente ecuación: 6x al cuadrado menos 15x más 21 que es igual a 0. Entonces esa es la forma. Sí, esa es la forma como solucionamos ahí. Sí, sí te escucho. ¿Con quién tengo el gusto? Hola Sandra, ¿cómo estás? El menos 1 a multiplicar. ¿Aquí? ¿Aquí en este? Bueno, ahí no es que el menos 1 pasa a multiplicar, sino que, mira, aquí tienes una fracción en donde está este numerador y este denominador. Entonces tú lo vas a restar de este 1. Y tú sabes que 1 sobre 1 es igual a 1. Entonces este 1 que está aquí es como si dijéramos que es igual a 1 sobre 1. ¿Cierto? Entonces tú lo multiplicas por el denominador de acá y nos da este resultado. Este denominador lo multiplicas por el menos 1 y nos da este resultado. Colocas este menos aquí porque es una resta. Y este denominador lo multiplicas por el denominador tácito de este 1 que es 1. Entonces este por 1 es igual a este. Y nos queda ya de esta forma. Por eso es que sí, este menos 1 de dónde sale, de la multiplicación de este, que es el que queda aquí, por este. Listo, entonces, bueno, tienen que tener en cuenta una cosa. ¿Qué fue lo que resolvimos primero? Todas las restas, ¿cierto? Todas las restas de fracciones fue lo que primero solucionamos. Es decir, todas las fracciones empezamos a sumarlas o a restarlas. Hasta que ya las podamos tener en una expresión sin denominadores, es decir, sin fracciones. Y es buscar cómo cancelamos el otro denominador del otro lado.
Y ya es resolver lo que son las sumas y todo esto. Ahí nos queda una ecuación a lo último que se puede resolver con la ecuación cuadrática, pero es un tema que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces miremos lo que son las ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones. Bueno, esta explicación pues hubiese sido mejor que la hiciéramos antes del ejercicio. Entonces, como les decía ahorita, tenemos un miembro izquierdo y un miembro derecho, y lo que los divide es el igual. Y en este caso pues tenemos a tres términos en el lado izquierdo y tres términos en el lado derecho. Acá en este tenemos el igual, pero ya solo tenemos un miembro en el lado izquierdo, que es AX, y tenemos 5 términos del lado derecho, donde tenemos positivos y negativos. Tenemos B menos C menos DX menos A más X. Entonces notemos que el signo es el que nos indica dónde están ubicados los términos, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. De igual forma, acá hay un solo término en el lado izquierdo, en el lado derecho, mientras que los otros 4 están en el lado izquierdo. Y cuando todos están en un lado, generalmente en el izquierdo, el lado derecho se dice que es igual a 0, que era lo que veíamos ahorita al terminar el ejercicio. Vamos a revisar las diferentes propiedades para realizar los ejercicios de ecuaciones lineales como el que hicimos ahorita. Entonces miremos la propiedad 1. Si en una igualdad en ambos miembros se suma o se resta la misma expresión, la igualdad se conserva. Es decir, nosotros tenemos AX más B, que es igual a C más DX. Entonces nosotros digamos que queremos despejar C, o lo que es lo mismo decir, la vamos a pasar de un lado a otro. Entonces podemos hacerlo de la siguiente forma. Aplicamos la primera propiedad en que tiene que ver con la suma o la resta. Entonces lo restamos C en ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos que AX más B menos C es igual a C menos C más DX. En el lado derecho tenemos C menos C, que eso es igual a 0. Y del lado izquierdo nos viene quedando ya C. Tenemos una expresión similar a la inicial, pero que no la altera, sino que la modifica. De igual forma, vamos a despejar a X. Entonces la tenemos positiva en el lado izquierdo. Entonces lo que hacemos es que la restamos en ambos lados. Entonces en el lado izquierdo nos queda AX menos AX, lo cual es igual a 0. Y nos queda restando en el lado derecho. Entonces la expresión nos queda de la siguiente forma. Luego vamos a despejar X, es decir, le sacamos factor común a esas dos expresiones que están ahí y aplicamos la propiedad 2, que dice: si en una igualdad en ambos miembros se multiplica o se divide la misma expresión, la igualdad se conserva. Entonces aquí en el ejercicio, en el ejemplo, vemos que X está multiplicando a D menos A, pero necesitamos que quede la X sola, es decir, despejar X. Entonces dividimos en ambos lados ese binomio que es D menos A, de tal manera que en el lado derecho nos queda X que multiplica a D menos A sobre D menos A. Y como sabemos, un número dividido por sí mismo siempre nos va a dar 1. Entonces nos queda 1 en la parte derecha y
nos queda dividiendo esa expresión en el lado izquierdo. De tal manera que la x ya queda sola en uno de los dos lados y podemos afirmar que x es igual a, en este caso, b menos c sobre d menos a. Entonces miremos otro corto ejemplo en donde se aplican la propiedad 1 y la propiedad, pues las propiedades que acabamos de ver. Tenemos ahora ax menos b igual a c. Vamos a despejar menos b. Entonces lo que hacemos es que la sumamos en ambos lados de la expresión. Noten que el signo siempre va a ser diferente. Es decir, si está restando una variable, lo que hacemos es sumarla. Y si está multiplicando una variable, lo que hacemos es multiplicarla en ambos lados siempre. No podemos hacerlo en uno y omitirlo en el otro, porque ahí sí ya estamos modificando la ecuación. Entonces nos queda ya menos b más b, lo cual es igual a 0, y nos queda positiva en el lado derecho. Entonces vamos a, nuevamente lo que buscamos es despejar x, por lo que ese coeficiente a vamos a pasarlo del lado izquierdo al lado derecho, por ende vamos a aplicar la segunda propiedad. Entonces dividimos en ambos lados. Entonces a sobre a igual a 1 y nos queda dividiendo en el lado derecho. De tal manera que nos queda x igual a c más b sobre a. Podemos también afirmar que ax menos b igual menos c. Lo podemos decir de la manera que si está restando en el lado izquierdo lo pasamos a sumar al lado derecho. Entonces eso es una expresión que se utiliza mucho en las matemáticas y pues al momento de resolver ecuaciones lineales, en el que afirmamos si está restando en el lado izquierdo la pasamos a sumar al lado derecho, o si está multiplicando en el lado izquierdo la pasamos a dividir al lado derecho, y así sucesivamente y viceversa. Tenemos la a multiplicando, entonces podemos afirmar que la pasamos a dividir. Y de igual y en viceversa, pues si está dividiendo la podemos pasar a multiplicar, y así sucesivamente. Entonces miremos, tenemos otras dos propiedades que son muy importantes también manejar y conocer, y son las que siguen. La propiedad 3 dice así: si en una igualdad en ambos miembros se elevan a la misma potencia, la igualdad se conserva. Y la propiedad 4 dice: si en una igualdad en ambos miembros se extrae la misma raíz, la igualdad se conserva. Entonces tenemos una expresión aquí que dice x al cuadrado es igual a c más b. Entonces, aplicando la propiedad número 4, tenemos que si queremos despejar a x, puesto que tiene un exponente 2, nosotros podemos decir de que le aplicamos una raíz cuadrada en el lado izquierdo y de igual forma le aplicamos una raíz cuadrada al lado derecho. Noten que la raíz cubre tanto a c como a b. Cubre toda la expresión. Todo lo que está del lado derecho viene a ser regido por la raíz. O sea, no puede quedar nada por fuera porque se altera la ecuación. Así como en el lado izquierdo todo queda cubierto por la raíz, en el lado derecho todo debe quedar cubierto por la raíz. Y como sabíamos, desde el último encuentro sincrónico, tenemos que x elevado a la 2 sobre 2
Eso es igual a 1. Y de igual forma nos queda la otra expresión elevado a la 1 medio. Entonces ya nos queda despejada la x, es decir, nos queda x sin exponente, pero el lado derecho nos queda ya con un exponente a la 1 medio. Entonces lo que les decía ahorita, en este ejemplo podemos ver que c más b elevado a la 1 medio no es lo mismo a decir que c elevado a la 1 medio más b a la 1 medio. O sea, eso es un error que no podemos cometer pues en algún ejercicio ni pues ¿cómo es? En nuestras actividades del curso. Entonces, ¿tienen todo claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces vamos a ver otro tema y es para resolver los sistemas de ecuaciones. Entonces, en un sistema de ecuaciones que tenemos mínimo 2 ecuaciones y tenemos mínimo 2 variables. En estos sistemas de ecuaciones que vamos a ver en el curso son ecuaciones que son nada más que son lineales. En este caso son lineales. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones en donde tenemos a 10x más 8y menos 62, que es igual a 0, y tenemos una segunda ecuación que es 10x más 6y menos 66 es igual a 0. Entonces veamos los pasos a seguir. El primer paso es despejar una de las variables de una de las ecuaciones. Para este caso escogemos la ecuación de la izquierda, que es 10x más 8y más igual a 62. Empezamos a despejarla, vamos a despejar la x, pasamos el 8y a restar en el lado derecho y ese 10 que está multiplicando a la x lo pasamos a dividir. Entonces nos queda que x es igual a 62 menos 8y sobre 10. Entonces ya tenemos x expresada en función de y, de tal manera de que este es el valor de x, o sea, ya la tenemos despejada, por lo que seguimos con el segundo paso. El segundo paso dice: sustituir en la otra ecuación el resultado hallado en el paso 1. Entonces ya tenemos el valor de x y en la segunda ecuación tenemos un valor de x. ¿Qué vamos a hacer? A reemplazar ese valor que nos dio en la segunda ecuación. Es decir, en 10x más 6y menos 6 igual a 0, donde tenemos la x vamos a colocar la expresión que acabamos de resolver. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: 10 que multiplica a x, pero como x vale 62 menos 8y sobre 10, todo esto más 6y menos 66 es igual a 0. Y como podemos notar, ya no hay x, sino que hay una sola expresión que es y. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Tenemos que 10 sobre 10 es igual a 1. Entonces nos queda 62 menos 8y más 6y menos 66, que es igual a 0. Y ahí podemos ver que tenemos menos 8y más 6y, nos queda menos 2y. Por lo que la expresión nos queda de la siguiente manera. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos la suma, es decir, 62 menos 66, y despejamos y. Nos queda menos 2y menos 4 es igual a 0. Despejamos el 4, es decir, está restando en el lado izquierdo, lo pasamos a sumar al lado derecho
y despejamos ahora el factor menos 2 que está en y. Entonces eso nos da que y es igual a menos 4 sobre 2. Es decir, y es igual a menos 2. Entonces ya nosotros tenemos tanto el valor de x como el valor de y. Pero el valor de x lo tenemos expresado con una variable y. Pero ya tenemos el valor de y. Es decir, ¿qué hacemos ahora? Vamos para el paso 3. ¿Qué dice el paso 3? La nueva ecuación quedó ahora de una sola variable. Se debe resolver para hallar el valor de esa variable. Entonces, tenemos a x y a y. Tenemos que y es igual a menos 2 y la reemplazamos en el valor de x. Por lo que nos queda de la siguiente manera. Lo reemplazamos en la primera ecuación. De igual forma lo podemos también reemplazar en el valor de x que tenemos ahí ya despejado. Pero en el ejemplo lo vamos a hacer despejándolo, como reemplazándolo en la primera ecuación. Es decir, 10x más 8y menos 62, que es igual a 0. Entonces reemplazamos y como vemos nos queda 8 por menos 2 y resolvemos. Entonces menos 16 menos 62 nos da menos 78 y pasamos ese menos 78 a sumar al lado derecho y el 10 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Por lo que x nos da un resultado de que es igual a 78 sobre 10 o 7,8. Entonces, de esa manera damos por terminado la presentación.